Si hablamos de Laos, tenemos que pensar que es un país que está en el epicentro del sudeste asiático. Tiene frontera con 5 países diferentes. Tiene un valor geoestratégico muy alto y el hecho de que vaya pasando desapercibido, entre comillas, casi que le beneficia. Y de hecho, si estás pensando viajar al sudeste asiático, probablemente acabes yendo a Laos, lo más seguro que no sea a propósito, sino como un camino que hay que recorrer para llegar o bien a Tailandia o bien a Vietnam. En mi caso voy a empezar hablando de Vientiane. A veces voy a decir cosas que si ya has estado viendo distintos vídeos de viajes, etcétera, porque tienes pensado visitar Laos, esto no va a ser nada nuevo. Vientiane es una ciudad muy tranquila. Es una ciudad asiática completamente anormal, porque las ciudades asiáticas tienen mucho nervio, mucho movimiento. Esta ciudad no está muerta, pero tampoco es otra capital de estado como puede ser Bangkok, puede ser Phnom Penh o puede ser Hanoi. Si uno está en Vientiane y pasa unos días, se va a dar cuenta de que hay un montón de coches eléctricos, motocicletas eléctricas. Es muy chocante porque siempre se nos ha vendido que el motor eléctrico es un producto muy caro, sin embargo estamos en uno de los países más pobres y sin embargo tienen un parque de vehículos eléctricos bastante grande. Laos es conocido como la batería de Asia. Y poco a poco iremos viendo por qué. Sí que es cierto de que cuando estés en Vientiane probablemente vas a ver banderas comunistas por todos lados, pero es muy diferente a otros regímenes comunistas presentes y pasados, como la Unión Soviética. No te vas a encontrar prácticamente ningún monumento que ensalte el movimiento obrero, ni nada por el estilo. El comunismo que llegó a Laos fue un comunismo tardío, podríamos decir. Empezando por la capital, hay que mencionar los sutiles mensajes que te puedes ir encontrando y que son un reflejo directo de esas relaciones internas y externas, económicas y políticas. Te irás dando cuenta no solo de esa fraternidad que tienen con los vietnamitas, sino también con China. Y esta fraternidad se ha consagrado en los últimos años. Hay que hacer un repaso histórico. Va a ser un poco denso, un poco lioso, pero va a merecer la pena. Laos se constituyó en el año 1353, pero en ese entonces no era llamado Laos, sino era llamado el reino de Langshan. De hecho, la capital no estaba en Vientiane, la capital estaba en Luang Prabang. El nombre de Langshan no es gratuito, significa reino de 1 millón de elefantes. De hecho, la bandera que tiene Laos actualmente fue impuesta por el nuevo régimen que hay, pero si echas un vistazo a la antigua bandera que tienen, es totalmente diferente. El rey Setthathirath es una figura muy importante en la historia de Laos. Para empezar, porque fue el rey que decidió trasladar la capital de Luang Prabang a Vientiane. Principalmente era porque los birmanos estaban muy fuertes en ese entonces y la ciudad de Luang Prabang es más difícil de proteger. Aparte, para hacer todavía más contundente ese traslado de capital, decidió construir el templo de Tat Luang, precisamente como una forma de unificación nacional, para crear esa identidad laosiana. De hecho, este templo se construyó en los cimientos de lo que antes era un templo Khmer, lo cual representa muy bien esa capitulización entre el pasado Khmer e hinduista y el futuro país con una nueva religión que sería el budismo. Es un edificio muy simbólico, es una estupa bañada en oro que tiene en los laterales 2 templos budistas, los 2 súper bonitos. En uno de ellos hay un Buda tumbado, que ya veremos lo que simboliza un poquito más adelante. Vietnam, para ellos, es más que un aliado. Entre ellos dicen que son como hermanos. Esta relación viene de mucho antes. Estamos hablando de un tratado secreto que firmó Laos y Vietnam en el año 1694 con el fin de protegerse de los birmanos y de los siameses. Para los laosianos, los vietnamitas eran una gente muy refinada, muy culta, con esa mezcla entre el budismo y el confucianismo, pero vaya, esto resultó en un saco roto porque el rey de aquel entonces, que fue el rey más fuerte del reino de Langshan, el rey Solinga Bongsa, murió sin descendencia. Entonces el reino de Langshan se dividió en 3, el reino de Luang Prabang, el reino de Vientiane y el reino de Champasak. Esto, claro, dejó a Laos totalmente vulnerable frente a los reinos de Siam, frente a los reinos birmanos y lo que posteriormente vino, que fueron los franceses. Los siameses, que tenían una cultura bastante guerrera, no conquistaron Vientiane ni conquistaron Luang Prabang, pero sí que les forzaron a avasallarse. En el año 1804 es cuando el reino de Vientiane se convierte en vasallo del reino de Siam. Esto genera un descontento generalizado, porque no es lo mismo las condiciones que tienen los siameses que las condiciones que tienen los reinos vasallos de Siam, es decir, Luang Prabang, Vientiane,
Camboya, etcétera, etcétera. Estas desigualdades que con el paso de los años van creciendo todavía más genera una estabilidad muy grande. Ante esta situación, el rey Anoubong, a pesar de buscar esa pacificación y ese equilibrio de poder, ese equilibrio de fuerzas con Bangkok, aprovechó la debilidad que tenían los siameses en ese momento e intentó buscar la independencia. Pero los siameses se recuperaron muy rápido y lo que parecía una victoria se convirtió en un aniquilamiento total. Los siameses llegaron y arrasaron la ciudad de Vientiane. Dejó de ser un reino vasallo para convertirse en un territorio más del reino de Siam. Y consideraban que la vietnamización de Laos era un peligro que no había que permitir. Se produjeron traslados forzosos que se llaman Khor Orak. Estos traslados forzosos fueron muy brutales, lo que encendió todavía más el descontento de los laosianos por las acciones del reino de Siam. Y es en este punto cuando aparecen los franceses. Como los tailandeses ya habían visto lo que les había pasado a los vietnamitas, que los vietnamitas les plantaron cara a los franceses y desgraciadamente acabaron siendo una colonia francesa, ellos se lavaron las manos, le dieron un territorio que era conflictivo, en este caso Laos, y a cambio ganaron esa independencia, redefinieron sus fronteras y se quedaron entre medias de dos imperios, el británico y el francés. Y Laos, pues en ese momento los franceses llegaron en un momento muy oportuno, porque claro, después de haber sufrido una opresión durante tantísimos años, pues los franceses se vieron como esos salvadores, como esas personas que traían el progreso, la modernidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final ya veremos que nada de eso ocurrió. Entonces la llegada de los franceses supuso en primer lugar una unificación nacional. Esos tres reinos que estaban divididos, Luang Prabang, Vientiane y Champasak, se unieron en uno solo, que fue Laos, y en segundo lugar los franceses vieron al budismo como una forma de control social, por lo tanto ayudaron a la reconstrucción de este templo. Lo hicieron sobre todo por tres razones. El primero, para ganarse el respeto de los locales. En segundo lugar, para dar esa imagen de agente civilizador, es decir, para mostrarse como lo contrario al reino de Siam. De ese modo se ganaban el favor de las élites tradicionales de ese territorio. Y otra de las medidas que impusieron fue trasladar de nuevo la capital a Vientiane. En primer lugar, porque el Mekong es mucho más accesible en la región de Vientiane que en la región de Luang Prabang, porque puedes transportar las mercancías por el río Mekong hasta la zona de las 4.000 islas. En segundo lugar, por la cercanía con Tailandia. Y en tercer lugar, también para mantener el estatus de capital real en Luang Prabang, es decir, como una especie de división entre capital administradora y capital espiritual o religiosa. Por eso Vientiane tiene un aspecto mucho más de ciudad que, por ejemplo, Luang Prabang, que lo veremos más adelante. Cuando Laos dejó de ser un protectorado de Francia, se independizó y se llevó a cabo esa guerra civil entre monárquicos y comunistas, que al final pues le dio la victoria a los comunistas, gracias en gran medida al Vietcong de Ho Chi Minh en Vietnam. Ambos se convirtieron en dos regímenes comunistas con una clara tendencia a la Unión Soviética. Tenemos que entender una cosa: el movimiento comunista del siglo XX no es solo Unión Soviética. Se crearon varias corrientes, pero sobre todo dos que dominaron a nivel de influencia internacional. El primero fue el modelo de la Unión Soviética, seguido por Vietnam, y el segundo fue el modelo de China. Cuando Laos se convierte en un régimen comunista, obviamente se apoya en Vietnam, que esto se traduce inequívocamente en que la Unión Soviética apoya a Laos. Que Laos cayera en la influencia de la Unión Soviética fue algo valiosísimo. ¿Por qué? Porque el Mekong ha sido, es y será un punto geoestratégico muy importante, y es la forma que tenían precisamente de frenar esa influencia china que se estaba expandiendo, porque de nuevo esas dos corrientes no se llevaron nada bien, y para quien no lo sepa, hubo una pequeña guerra entre la Unión Soviética y la República Popular de China, con lo cual que estos países estuvieran a favor de la Unión Soviética estando tan cerca de China, literalmente en la frontera con China, era fantástico para los soviéticos. De ese modo podían controlar el Mekong. Y ahí viene una de las claves que vamos a ir desarrollando a lo largo de estos vídeos sobre el río Mekong y la importancia que tiene para Laos y cómo Laos usa esa llave como arma política para distintos países. Como hemos dicho, de esos dos bloques, pues obviamente uno colapsó, el otro se reformó. El que cayó obviamente fue el de la Unión Soviética. ¿Qué pasó? Que sus aliados, sobre todo Vietnam, al ver lo que había pasado, siguió en este caso el modelo chino, es decir, abrirse al mercado económico, que allí lo llamaron el Doi Moi. ¿Y quién fue detrás de Vietnam? Efectivamente, Laos. Por eso el sistema comunista de Laos no ha caído, así como el de Vietnam, porque fueron países que lo vieron rápido y se escaparon del peor escenario. La liberalización de la economía en Laos también tuvo su nombre, Chintanakam Mai, traducido como Nuevo Pensamiento.
era prácticamente un copia y pega del Doi Moi vietnamita. Que hoy día Laos esté subordinado a China supone un cambio de paradigma radical, teniendo en cuenta de que Vietnam y China no se llevan bien. Por mucho de que podamos leer artículos de que Vietnam y China están tendiendo puentes, etcétera, etcétera, históricamente siempre han sido rivales. Esta situación es muy comprometida para Vietnam. Si bien es cierto que es uno de los países que más está creciendo, que más se está desarrollando y que más va a dar que hablar en los próximos años, todavía no tiene ese músculo político, económico para enfrentarse a un gigante como es China. De hecho, es que podríamos ser pragmáticos y decir que Vietnam tiene poco que hacer con China. Pero para las personas que digan esto, hay que tirar de historia y no subestimar a Vietnam, porque venció tanto a Estados Unidos como a China, además en una situación política y económica muy inestable. Así que quién sabe qué puede deparar este país en un futuro. Por tanto, si a Vietnam le va bien, casi con total seguridad a Laos le irá bien. Teniendo en cuenta todos estos antecedentes históricos, es totalmente normal que el mayor aliado sea Vietnam, porque los países más fuertes de esa región son, en esencia, Tailandia, Vietnam y China. Con Tailandia tiene un pasado muy turbulento. Con Vietnam tienen muy buenas relaciones, pero Vietnam no tiene la capacidad suficiente para tirar de Laos. Y China es un gigante que lo que hace no es aliarse, es devorarte. Cuando estás en Laos te das cuenta de eso. Si al hablar de la guerra civil mencionamos los innumerables bombardeos que recibió Laos por parte de Estados Unidos, y no fue el único país, sino que Camboya también experimentó ese enorme delito internacional que a día de hoy parece que pasa desapercibido, pues claro, te das cuenta de que Laos, una vez se independizó del Imperio Khmer, tuvo unos pequeños años de independencia, unos pequeños años de bonanza, pero luego llegó el reino de Siam, luego llegaron los franceses, de los franceses pasamos a los bombardeos de Estados Unidos, luego la influencia que supuso la Unión Soviética en la región y actualmente las intenciones de China. Entonces, que no se nos pase por la cabeza pensar que Laos no es importante y también pensar que Laos, desgraciadamente, ha sufrido constantemente el acoso de distintas potencias, tanto regionales como internacionales, y que a día de hoy sigue desgraciadamente. Después de tener una ligera noción sobre este entramado histórico de relaciones internacionales, de conquistas, de dominios, sometimientos, etcétera, etcétera, que ha tenido el país, uno también tiene que resaltar el carácter resiliente que tienen tanto su gente como el budismo. Se ha ido adaptando a los distintos cambios que ha habido en el país. Su introducción a la sociedad fue muy lenta, sobre todo para las élites. No se tenía visto el budismo como una forma de instrumento social o de religión que permitiera la dominación. Al contrario, ese clic ocurrió más adelante. Por eso, a partir del siglo XI, son distintos estados los que van cambiando de religión. El mismo rey que fundó el reino de Langshan, el rey Phang Nung, en 1953, fue el que otorgó al budismo la categoría de religión oficial, concretamente el budismo Theravada. Mientras tanto, en Laos hubo esa mezcla entre hinduismo, budismo y esa religión animista tan característica de este territorio, el Satsanapi. Satsanapi significa literalmente religión de los espíritus. Y cuando uno está en Laos y se va adentrando más hacia el norte y más hacia las montañas, como nosotros vamos a ir haciendo, más vamos a entender por qué esta religión, a pesar de religiones tan fuertes como el budismo, el hinduismo, jamás se abandonó. De hecho, fueron estas religiones, sobre todo el budismo actual, el que se ha terminado adaptando al Satsanapi. Y esto es muy curioso porque nos enseña la resiliencia del budismo que ha tenido en este territorio. Cuando uno visita edificios públicos o edificios como por ejemplo la Asamblea Nacional, tienen una gran carga simbólica. En el caso de Vientiane, la Asamblea Nacional, donde está, digamos, el poder, está justo emplazado al lado del templo Tat Luang. Esto puede parecer una coincidencia, pero no es ninguna coincidencia. Y aquí tenemos que hablar sobre lo que ocurrió durante la Guerra Civil. Y es una historia muy interesante y muy bonita. Pero bueno, esa historia la vamos a tratar una vez lleguemos a Luang Prabang. Ahora es momento de relajarse, de dejar que la teoría se asiente un poco en nuestras cabezas y montarnos en una furgoneta con 9 turistas más, en el que todos sus ocupantes tienen un destino común: Bang Bien. En esta carretera vamos a empezar nuestro verdadero viaje a Laos. Vamos a coger una autopista en la que no hay prácticamente nadie, son únicamente furgonetas de turistas que van y vienen. Conforme más te vas acercando al destino, más vas a ser testigo del gran protagonista de Laos, la cordillera Anamita.